Hay poder en la sangre que fluya por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Preciosa sangre que me destronó. Gracias, Señor Jesús. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh sí, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias porque enviaste un día, Señor, a tu precioso Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz. Te bendecimos, oh Dios. Estamos contentos, estamos levantados, animados, estamos esforzados, Señor. Tú nos has dado la valentía para estar aquí un día más, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que nos están viendo, por cada uno de ellos, por sus familias, por sus hijos. Yo bendigo su nombre, Señor. Gracias, Padre precioso. Vamos a continuar un día, lunes más, bendiciendo a cada uno con tu palabra, Señor. Te damos las gracias a ti, Dios Padre, Dios de la gloria. Que este tiempo sea tuyo, que tú tomes el control, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos? Como ya usted está viendo, hemos alabado al Señor, hemos orado al Señor, hemos levantado su nombre y eso es lo que nos encanta, eso es lo que nos llena, eso es lo que nos anima. Espero que usted esté en este momento tranquilo, relajado en su lugar de siempre, en su lugar de oración, en su lugar de ministración. Como siempre, no hace falta decirles, todas las semanas se les recuerda que debe tener su Biblia, debe tener su cuadernito donde están sus anotes de toda su vida cristiana. Aquí tenemos la palabra de hoy y por supuesto ayudarse con su esferito. Ya esto del teléfono también, pues ya sabe usted que si usted desea el teléfono para que se ayude de acuerdo a la versión con la que usted se acomode y comprenda mejor, pues el teléfono también es de una gran ayuda. Amén. La palabra lleva por título Tentados por el pecado. Nuestro pastorcito Patricio ayer nos dio una palabra preciosa que tuvo por título Atracción Fatal, ¿no? O sea, como que hasta el título es un poco como que infunde miedo, infunde temor, pero estaba bien basado, perdón la redundancia, a José, cuando él, en medio de tantas cosas, el Señor siempre estuvo ahí para bendecirle. Este rey, este profeta, este hombre de Dios, fue vendido por sus hermanos, fue esclavizado y tanta cosa que le pasó, ¿no? Entonces, en base a la vida de José, de Génesis 39, desde el 1 hasta, y yo me leí pues todo obviamente, ¿no? Pero hasta más o menos estuvo basado hasta el versículo 14. Entonces nosotros, ayudándonos
de esta palabra con oración, con alabanza, pensando, dándole la vuelta, razonando, reflexionando, porque la palabra, el propósito de la palabra es ese, ¿no? De que uno reviva, de que uno busque, de que uno escudriñe la palabra. ¿Para qué? Para llegar a comprender y hacerla de uno cada vez más y más. Entonces, en base a eso, hemos puesto de tentados por el pecado. Porque también nos habló de que José era tentado por la esposa de Potifar, ¿no? Que le quería a la fuerza hacerle pecar. Pero él nos dice en uno de esos versículos, dice, sería pecar contra Dios, no solamente contra la responsabilidad que le había dado Potifar a él, ¿no? Entonces dice, no me hagas esto, porque sería pecar contra Dios. Entonces, como dice aquí en el número 7, ¿no? En el 39:7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, dice, ¿no? Y dijo, duerme conmigo. Dice en el 8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y me ha puesto a mí para ser el amo de todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado, sino solo a ti, por cuanto eres la mujer de él. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, el hecho de pensar, de reflexionar que cuando hacemos alguna cosa que ya vamos a ir escudriñando en la palabra que nos corresponde, cuando hacemos algo en contra de alguien, no es que solo le estamos ofendiendo, le estamos faltando a esa persona, a la verdad, a la dignidad, a la honradez de esa persona, sino que lo primero que hacemos es faltarle al Señor. Al Señor es al que no le estamos fallando primero, y esa debe ser nuestra primera y mayor preocupación. Amén. Entonces, vamos en esto a basar nuestro amor, porque y esta palabra que nos ha puesto Dios, el Señor, ¿no? Y vamos a volver un ratito a Génesis 39:1. Dice que esa enseñanza que el pastor ayer nos dio, le dimos vuelta toda la tarde ayer, toda la mañana hoy está frío, este día lunes ha sido lluvioso desde tempranito, pero eso no ha impedido que estemos aquí, no ha impedido que nosotros nos empapemos, que leamos, que alabemos, ¿no? Y estamos así, ¿no? Imagínense este joven, cómo todo lo que pasó, todo a la responsabilidad que él llegó a tener, el poder, en otras palabras, que llegó a tener. Sin embargo, él no se dejó tentar del pecado, ¿no? El enemigo siempre va a estar ahí, ¿no? Pero como vamos a aprender en la palabra de hoy, mientras el enemigo nos pruebe más, nosotros tenemos que mantenernos firmes y solicitar al Señor sabiduría, primeramente, que levante, que refuerce, que fortalezca nuestra fe y voluntad para no caer en ese pecado. Amén. Entonces, nosotros sacamos grandes enseñanzas y sabiduría del día de ayer, y hoy también lo vamos a hacer. Ahora, cuando servimos de verdad a nuestro Señor, debemos levantar en nuestras vidas para, cuando nos enfrentamos a estas situaciones de pecado, tenemos 4 cosas que tratar, pedir diariamente y solicitar y clamar a nuestro Padre Celestial que nos dé. Primero, que nunca retire su Espíritu Santo de encima de nosotros. Que siempre nos acompañe, que siempre esté junto a nosotros el Espíritu Santo. Segundo, que nunca nos falte la fe. Porque mientras tengamos fe en el Señor, mientras creamos, mientras esté dentro de nuestro corazón, nos apasionemos el hecho de pensar de que mientras
tengamos esa salvación nuestra, la creencia en nuestro Padre Celestial que ya vino y dio su vida por nosotros, el Señor Jesucristo. Todo este conjunto de pensamientos es la fe, el creer en el Señor. Entonces, primero, que nunca nos abandone el Espíritu Santo. Segundo, que nunca nos falte fe. Tercero, mantenernos siempre en oración, como nos ordenó, como nos mandó, como nos exhortó el Señor Jesucristo, que dijo: orad sin cesar. Porque de cierto os digo, dijo, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. ¿Para qué? Para no caer en pecado. Y cuarto, es que una vez que tengamos estas tres cosas bien sentadas, bien cimentadas, bien basadas, tengamos en nosotros el Espíritu Santo, la fe, nos mantengamos en oración, siempre tiene que tener usted autoridad. ¿Cómo? No ser autoritario, ni déspota, ni grosero, sino autoridad para poder luchar. Recuerde que la palabra dice que nosotros, a partir de que le conocemos al Señor Jesucristo, ya no luchamos contra carne ni contra sangre. O sea, no luchamos contra nuestra suegra, contra nuestro vecino, contra nuestro familiar que no nos quiere, contra nuestro jefe que es malo, no, sino contra huestes espirituales que toman posesión de esa persona, de esa circunstancia, para que esa persona reaccione en contra de nosotros y nos haga pecar. Amén. Entonces, si usted clama al Espíritu Santo, le acompañe siempre, fortalece su fe, se mantiene en oración, el Señor le va a dar autoridad para que usted pueda sobrepasar cualquiera de estas tentaciones de pecado. Porque desde el inicio hubo tentación. Por eso mismo cayó Eva. Les recordaré siempre que las mujercitas caen por los oídos y nosotros por los ojos. Entonces, desde el principio hubo tentación del enemigo, le hizo pecar y caer a Eva, y Eva le tentó en el pecado a su esposo. ¿Y para qué le cuento? Y más adelante, hace 2021 años aproximadamente, también nuestro Salvador precioso, el Señor Jesucristo, también fue tentado. Pero Él tenía de sobra estos 4 elementos que le di. Vámonos entonces a Mateo 4.1, para que usted vea. Mateo 4.1, estamos ahí, yo he cogido la Reina Valera. Me gusta siempre buscar escudriñar, como lo hace usted también, pero yo he escogido ahora Reina Valera también. Me gusta mucho la traducción del lenguaje actual, pero normalmente eso les utilizo cuando es presencial. ¿Por qué? Es como una clase didáctica también, a pesar de que aquí el Espíritu Santo es el que gobierna. Pero en una clase didáctica es siempre el mirarse físicamente, el escuchar y el leer. Son 3, 4 cosas que hay que utilizar mientras uno se estudia para que eso se quede, en este caso, aquí en el corazón. Entonces dice 4.1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿No? Ya saben que el Señor ayunó 40 días, 40 noches, porque dice, en principio dice, fue llevado por el Espíritu, ¿no? Pero después dice, cuando ya regresa, dice que y se fortaleció su espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que estos 40 días y 40 noches él iba a estar a prueba, él iba a demostrar, él iba a vencer. Ahí comienza más o menos, cuando comienza su ministerio. Entonces, para pasar todas las vicisitudes que tenía, él en el espíritu se fortaleció. Porque aquí dice que fue llevado al desierto para ser tentado. Es más, o sea,
nuestro Señor, el Padre Celestial, es tan perfecto que Él mandó a su Hijo, todo esto estaba escrito, mandó a su Hijo, ¿para qué? Para que en este tiempo estos 40 días, sea tentado, o sea, ya estaba predestinado, estaba escrito. En cambio, las cosas que usted pasa, en las que yo paso, no sabemos siquiera si es lo que va a pasar. No tenemos ni idea. Nosotros somos parte de un plan de nuestro Padre Celestial. Y muchas de las cosas en las que nosotros nos metemos en problemas, en tentaciones y con sus excepciones en el pecado, son cosas que nosotros buscamos con nuestra voluntad. En cambio, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, estaba haciendo un plan que el Señor tenía. Él no estaba haciendo su voluntad. Al contrario que a nosotros, el Señor fue tan precioso y es tan precioso que caballerosamente nos deja que nosotros decidamos la mayor parte, si no toda nuestra vida, con nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos metemos en problemas y salimos de problemas a nuestra voluntad. O nos metemos en problemas y no nos acordamos de nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo, no nos acordamos de nada. Pero para que nos ayude a salir de esos problemas, de esos predicamentos, ahí sí volvemos a Él. En cambio, el Señor Jesucristo, Él estaba haciendo cumplir el plan que Dios le mandó a hacer cumplir. Esa es la gran diferencia, mi hermano precioso. Sin embargo, Él también fue llevado para ser tentado. Y nos enseñó cómo se puede vencer al enemigo, vencer a la carne. Entonces, esta prédica tiene ese objetivo para que usted, llegado el momento cuando se encuentre en una circunstancia de tentación de pecado, se acuerde de esta prédica, se acuerde de lo que hizo el Señor Jesucristo, se acuerde de la prédica de nuestro pastor, de lo que está en su corazón y evite el pecado. Amén. El Salvador fue tentado, he puesto en mis notas. De nosotros depende la tentación y la realización o no del pecado, por la voluntad que el Señor nos dio a nosotros. Así como también el Señor Jesucristo, para entrar en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, Él no nos obliga. Al contrario del enemigo, que Él busca todas las argucias posibles para que pequemos, ¿no? Para que seamos parte de su bando. Él busca todo, de manera canalla, toda argucia, toda circunstancia. En cambio, el Señor, a nuestra voluntad, para que nosotros le dejemos entrar. Entonces, de ahí la hermosura de su amor, de su poder. Veamos qué nos dice Primera de Corintios 10:13. Vamos por allá. Leamos con amor, con atención. El 10:13 nos dice lo siguiente. Verá. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también conjuntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, nada de lo que nos pasa, lo que les decía hace un momento, nada de lo que nos pasa es extraterrestre, si le puede usted calificar así o le quiere calificar. No es nada sobrenatural, no es nada increíble. Son cosas, en otras palabras, el Señor nos pone, son cosas que como hemos hablado desde el principio, con la compañía del Espíritu Santo, con la fe, con la oración, con autoridad, podemos pasar. O sea, no es nada del otro mundo, para que nos entendamos. No es nada del otro mundo. Sencillamente, si nosotros tenemos estas 4 cualidades bien sentadas en nuestra vida, cualquier cosa que el enemigo nos ponga, dice que el Señor nos va a dar también la respuesta, también nos va a dar el salvoconducto, también nos va a dar
la valentía de sobrepasar esa tentación y no pecar. Amén. Lo que debemos hacer es no ser indiferentes al hecho de que nosotros por algo fuimos creados. Como siempre oramos, nosotros fuimos separados desde el vientre de nuestra madre con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ese propósito es servirle al Señor. Después de servirle al Señor, por medio de Él, servir a los demás. Sirviendo a los demás, como es el eslogan de nuestra iglesia, llegamos a ser bendecidos para bendecir a los demás. Entonces, si nos vamos a la tentación y al pecado, si nosotros servimos al Señor, el Señor nos va a dar las herramientas necesarias para poder contrarrestar el pecado. Si servimos a los demás, servimos a nuestra iglesia, a nuestro barrio, a nuestra comunidad, a nuestra familia, ¿qué va a pasar con todas estas personas? Saben que nosotros servimos al Señor y como ya servimos al Señor, ya nos van a evitar en su mayoría los pecados. ¿O no es verdad que ahora su familia, como sabe que usted sirve al Señor, ya no le invitan a fiestas? Si le invitan a fiestas, dice, no, va a estar fulano de tal, es una persona que sirve a Dios, que lee la palabra, que se congrega, en algunos casos de manera burlesca, dice, no, es hermanito, ya evitan los vicios, entre comillas, normales de este mundo, porque usted está ahí, porque usted va revestido de buen espíritu, va revestido de autoridad, entonces se le disminuyen, se les minimizan las tentaciones para que caigan. O sea, esas personas incluso sin darse cuenta de manera indirecta le ayudan a que usted se fortalezca en estos 4 aspectos que le nombramos primero, en el Espíritu Santo, en la fe, en la oración y en la autoridad, para que ya no peque. Porque en ningún caso creo que les inviten, sabiendo que usted va a la iglesia, que usted se congrega, que usted está en la escuela de líderes, que usted es líder, que usted es asistente, no creo que le inviten perdón la palabra, la expresión, a una borrachera. Es algo ilógico, es algo inaudito, ¿no? Porque usted, al recibirle al Señor, ya fue revestido de autoridad, y esa autoridad por donde va es como una aura que va abriendo camino. Por eso es que nosotros decimos que tenemos que ser un buen testimonio con nuestra voluntad para evitar el pecado, para evitar lastimar a los demás, para evitar ser como éramos antes. ¿Y eso qué hace? Eso que hace nos fortalece. De esa autoridad hablamos. Amén. Vámonos a segunda de Pedro, para ver qué nos dice. Segunda de Pedro es fantástica también. En el 2:7, verá lo que dice esto. En el 2:7 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Si usted se va a la historia de Sodoma y Gomorra y de Lot, recordará usted que el Señor les dice que salgan de esa ciudad y no regresen atrás, y estuvo tentada y cayó en el pecado Sara, su esposa, y regresó a ver, se convirtió en sal, ¿no es cierto? Ya, si usted se va a esta historia, Lot estaba totalmente, no solo asustado, no solo decepcionado, no solo cargado de tanto pecado que había en esa ciudad, que el Señor le dijo, sal, y él rogó, hasta si hubiera un justo, dijo, ¿salvarías esta tierra? Y el Señor le dijo, sí, pero no había ni uno. Sin embargo, hoy en la actualidad hay algunos hermanos, incluso como nos habló ayer nuestro pastor,
cristianos de nuestra iglesia, de nuestra congregación. En el nombre de Jesús yo declaro que no de esta célula más que vencedores, que algunos hermanos que buscan el pecado, que se acostumbran al pecado, que están cómodos teniéndole debajo de la alfombra al pecado. Cuando hombres como este dice que libró al justo Lot, porque él estaba abrumado, cansado, aburrido, decepcionado de tan nefasta conducta. Entonces yo le digo a usted, le llamo a la reflexión. Imagínese que hay algunos hermanos que, pudiendo asistir, no van. Ceden a la tentación de quedarse en casa. Pudiendo congregarse, no se congregan. Prefieren llegar a casa, prender la televisión, ponerse a hacer cualquier cosa, pero no ir a su celda. O sea, la tentación está ahí, hermanos, permanentemente. Ser tentado no es malo, ¿no? Como nuestro pastor ayer nos habló sobre el placer. El placer no es malo. El placer que usted lo desarrolla dependiendo para qué es bueno o malo. La tentación también no es buena ni mala. Está ahí. Para todo. Porque también usted está pasando por una pastelería y ve una rica torta y está tentado a comprarse, no es nada malo. ¿No es cierto? La tentación no es mala ni buena. La cuestión es en qué la desemboca. Está tentado ahora mismo, este fin de semana que viene, le invitaron a una fiesta donde sabe que toman licor y usted asiste. La tentación está desde ahorita. Hoy es lunes. El viernes le invitaron y el sábado le invitaron. O sea, tiene todavía una semana entera. La tentación está ahí. Ahora depende de usted. Si peca o no peca. Si se levanta o no. Si le da rienda suelta al placer de la carne. Eso depende de usted. De esto nos está hablando la Biblia. La palabra de este día. Les decía que el placer no es malo, porque el placer en todas las cosas buenas es bueno. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido placer de comerse una buena mariscada? Es un placer para la carne y no es malo. Damos por sentado que el dinero con el que paga esa mariscada es, según el sudor de su frente, no es malo. Ahora, en otra parte, en otro cuadro, en otra escena, esa mariscada, por ejemplo, usted no la come con su esposa, con sus hijos, sino con una amiguita de dudosa procedencia. La mariscada no es mala, ¿no es cierto? Como está adquiriendo con el sudor de su frente, no es malo, es bueno, pero ¿con quién la comparte? Eso es, mis hermanos preciosos. En nuestra mano, con nuestra voluntad, con nuestra autoridad, está el rechazar la tentación del pecado o sumirse en el pecado. Vámonos más adelante a primera de Timoteo, al 6:9, a ver qué nos dice primera de Timoteo 6:9. Nos dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, de lo que les estaba hablando. Todo está en qué decide usted caer en esa tentación. No hay trabajo. Últimamente, esta semana que pasó, he hablado mucho del asunto con personas que tienen una pequeña idea espiritual de lo que es el Señor, pero con los demás son personas que no conocen al Señor y que les he compartido y no quieren servirle al Señor.
o dan largas y largas y largas. Y por ejemplo, con ellos he hablado esta semana entera. No sé por qué siempre estuvo ese espíritu ahí de tentación de tener esta conversación. Y hablaban sobre los lavados de dinero, a lo que se refiere este versículo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, tienen la tentación de lavar dinero, pero automáticamente se ponen un lazo en el cuello. Y en muchas codicias y necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces yo por eso busqué en la palabra donde esté algo relacionado con esto precisamente, porque toda la semana de una u otra manera se conversaba del asunto. Por supuesto que usted es tentado y cae. Por supuesto que usted, el resto de su vida, usted y su familia va a vivir bien. Pero ¿a qué costo? Eso les decía yo a estos hermanos. ¿A qué costo? Si eso es como las drogas. Una vez que usted entra ahí, no puede salir nunca. El pecado es así. Una vez que usted viene la tentación, usted tiene tiempo para reflexionar. Normalmente en el 99.9 de las tentaciones, usted tiene tiempo para reflexionar, para pensar, para decidir hacer lo correcto y lo incorrecto. Entonces, una decisión es la que marca la diferencia, es la que marca su historia, es la que va a marcar su vida. Y en este caso de lo que hacíamos referencia en la conversación de toda esta semana anterior, marcará la diferencia en usted y en toda su familia. Porque si usted no decide bien servir ahora al Señor, mantenerse firme, mantenerse con autoridad, reforzar su fe, orar, clamar que el Espíritu Santo esté siempre con usted, que Él haga su voluntad en usted el resto de su vida. Por eso le comparo yo esta conversación que tenía sobre el lavado de dinero. Cuando deciden mal esas personas, el resto de toda su familia y el resto de su vida están condenados a cualquier cosa mala, y estamos hablando de cosas reales que pasa mucho aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y así mismo es cuando usted da rienda suelta, cuando usted deja que el pecado termine con usted, deja que la tentación le induzca, le provoque, le cargue, le lleve, le arrastre al pecado. Ese pecado pagará toda su vida. Amén, hermanos. Entonces, mis preciosos, mantenerse firmes con el Espíritu Santo, mantenerse firmes en la fe, orar sin cesar y llenarse de autoridad. ¿Para qué? Las tentaciones van a haber hasta el día que usted cierre sus ojos. Hasta el día que el Señor diga hasta aquí nomás. Hasta el día que usted muera, las tentaciones van a estar ahí. Pero la decisión final la tiene usted. Y eso va a depender cómo sea su vida, cómo sea su madurez, cómo sea su vejez, cómo sea su muerte. Y la mía, por supuesto, de las decisiones que tomemos, de lo fortalecidos que estemos en la fe con nuestro Señor para vencer el pecado. Amén, mis hermanos. Hasta aquí ha sido la palabra que el Señor nos ha traído, con la palabra que el Señor nos ha querido ministrar este día. Yo quiero que usted se mantenga firme, que ore constantemente, que lea la Biblia, que se congregue. ¿Para qué? Para poder evitar las tentaciones. Algunos ahorita viven de manera desordenada, de manera que cada que les llamo, son un mar de lágrimas. ¿Por qué? Porque no hacen nada para levantar su espíritu, pues. Entonces las tentaciones están ahí haciendo de las suyas y no pueden sobrepasar y caen. Y caen, se levantan, y ahí mismo. Por eso, porque no tienen nada a su favor.
no se congregan, no oran, no leen la Biblia, no alaban. Amén, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Ahora vamos a hacer aquí un pequeño alto para recordarles a los hermanos que la semana que viene vamos a tener nuestra célula presencial. Por orden de nuestro pastor, de nuestro ministerio, tenemos que tener 2 células presenciales a la semana, al mes, y 2 virtuales. La semana anterior estuvimos en la casa de Hernancito, que también, a más de tener presencialmente, se le subió al YouTube esa reunión para que se ministren los que no pudieron, pero hay de aquellos que pudiendo hacer lo bueno e ir a la reunión no fueron. Eso, por ejemplo, es no haber vencido la tentación de quedarse en casa, la tentación de dejarse llevar por el miedo, ¿no? Nosotros somos más que vencedores, hermanos. El Señor murió en la cruz y se llevó todas nuestras enfermedades, por sus llagas fuimos sanados. Amén. Les decía que la semana que viene vamos a tener nuestra célula presencial aquí. Espero tenerles a todos aquí, mis hermanos. Como siempre, les recibimos con amor, con cariño. Les recibimos totalmente, con todo el amor y el cariño del mundo. Amén. Así es que no se olvide, guarde sus ofrendas, guarde sus diezmos, para que ponga en el alfolí, bendiga esas ofrenditas para que se fortalezca su área financiera. A los hermanos de las escuelas, pues recordarles que tienen que mantenerse firmes, ya están cerca de terminar. Felicitarles por ese esfuerzo que han hecho. Sobrehumano, tuvieron la tentación de abandonar, de dejar, pero ganaron esa tentación. Así es que, mis hermanos preciosos, la próxima semana nos vemos aquí, Luis Moscoso 117 y Jorge Adún, en los jardines de Odila. Como siempre, mis preciosos, deseándoles lo mejor, que esta semana sea una semana de victoria, una semana de poder, una semana de que todos los sueños, los deseos de nuestro corazón, el Señor los llegue a hacer realidad. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones.